En este video lo que voy a hacer es darles una presentación, hacer una presentación breve del contenido que eh, viene, viene incluido en la base de datos de la doctora Westhomeyer. Y como les decía, los datos están disponibles actualmente en nuestra página del curso. Ahí fue que pude guardar la información antes de que la doctora quitara los vínculos. Como les había dicho, en la sección de base de datos, donde se presenta el reporte de la base de datos, se encuentran tres documentos. Se encuentra la base de datos en formato DTA para abrirlo con el software de Stata. Si no tienen el software de Stata, se encuentra este documento en formato Excel. Es esta encuesta policy-position. Y también se encuentra el cuestionario que se aplicó para levantar la información en formato PDF. Entonces, si le dan clic a el vínculo para bajarlo en Excel, lo que va a ocurrir es que se va a abrir una ventana una pestaña con una hoja de cálculos, hoja de cálculos o formato Excel. Este es lo que están viendo actualmente, es la hoja desde el programa de Google. Y aquí vean la información que viene. Y la otra cosa otra cosa importante es tener a la mano o acceder al cuestionario, porque el cuestionario nos va a indicar qué temas se están evaluando y cómo se están evaluando, cuáles son los valores de cada una de las variables. Yo no voy a trabajar en este momento con el formato de la hoja de Google, pero de alguna manera si gustan esto lo pueden descargar a formato XLSX de formato de Excel. Sencillamente le tienen que dar clic, creo, en archivo, y de ahí creo que lo pueden descargar. No soy muy bueno trabajando esto, pero este, y aparte mi computadora no está ayudando. Entonces, creo que de aquí lo pueden descargar, aquí, exactamente, descargar en formato de Microsoft Excel o cualquier otro que les interese. Bueno, yo lo voy a estar trabajando directamente en Excel. Este es el formato Excel con el que yo quiero trabajar. Lo que primero les quiero mostrar y es que tengan en cuenta es el nombre de las variables o cuáles son el nombre de las columnas. La primera se llama ID, es un identificador. El segundo se llama country o país. Tercero es dimensión. Este es importante que lo conozcan, el de dimensión, y también este de escala, eh, porque identifiquen que lo que vienen son números: 1, 2, 5, 10, 12, 13, 22, etcétera, etcétera. Y luego viene la escala son también números, son básicamente unos y dos, 1, 2, 1, 2. Después viene el partido, el nombre del partido. Hay otras columnas que se llaman viñetas. Posteriormente viene este que se llama Party Label, que es la etiqueta del partido político. Viene partido del presidente. Posteriormente, la otra información importante es esta que se llama media. Esta N es el tamaño de muestra y SD quiere decir desviación estándar. Entonces, este es el contenido, pero ahora para entender qué es lo que se está tratando dentro de cada una de las columnas, tenemos que irnos a el cuestionario, al formato PDF, y ahí a partir del formato PDF es que podemos empezar a conocer esa columna que se llama dimensión. Bueno, entonces antes de empezar con la dimensión tengo que empezar con eso. Country, ¿cuáles son los países que han sido, para los cuales hay información? Si empiezan a realizar un filtrado de datos, entonces pueden ver que aquí se encuentran los 18 países a los que se refiere: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, Guatemala, etcétera, etcétera, Salvador, Uruguay y Venezuela. Entonces, aquí ustedes pueden hacer un filtrado por países si así lo desean, o estudiar todos a la vez. Ese es por un lado, y por el otro, la otra columna importante es esta que se llama dimensión. Esta columna de dimensión, para saber lo que significa cada uno de los números, tienen que irse ahora sí a el cuestionario en formato PDF, y entonces pueden encontrar que se encuentran lo que cada uno de estos elementos que se presentan aquí son las dimensiones o las preguntas que se fueron aplicando. Por ejemplo, la dimensión que está codificada como 1, ahí está que dice dimensión 1, vamos a filtrar, seleccionamos solamente la 1. Esta dimensión 1
lo que se está preguntando es lo siguiente. Viene escrito tanto en inglés, en español y en portugués. Y lo que se está preguntando es la relación entre gastos versus impuestos. Y la pregunta que se plantea es, se pregunta por partido político, ¿promueve elevar impuestos para incrementar los servicios públicos? Y es así, se le asigna un valor de 1. Si el partido promueve disminuir los servicios públicos para bajar los impuestos, entonces se le asigna el número 20. Y el 1 y el 20 en el fondo es una escala, el valor mínimo es 1, el valor máximo es 20, pero también el encuestado al momento de responder puede presentar o reportar un valor intermedio, por ejemplo, 7, 8, 10, 15, 17 o así hasta el límite 20. Ese es en cuanto a la dimensión que tiene valor 1, pero por ejemplo, si nos vamos a la dimensión, por ejemplo, la dimensión 2 y no la 1, entonces ahora vemos las respuestas para la dimensión 2, para todos los partidos políticos que nos interesan, de los países que nos interesa, y por ejemplo la dimensión 2 se refiere a la dimensión social. Y los extremos de los valores es, por ejemplo, en el caso del valor 1 se refiere a partidos que están a favor de las políticas progresistas en temas como el aborto, la homosexualidad, el divorcio y la eutanasia. Y el extremo opuesto, el valor de 20, sería en contra, el partido está en contra de las políticas progresistas en temas como el aborto, la homosexualidad, el divorcio y la eutanasia. Por ejemplo, si nos interesa la dimensión 2 y solamente lo queremos filtrar para el caso de México, lo que hacemos es filtramos, seleccionamos el caso de México y por ejemplo, lo que va a ocurrir es que vamos a ver también en Party y en Party Name, vamos a ver los nombres y las siglas de los partidos políticos. Se pregunta por el presidente en ese momento, que era Enrique Peña Nieto, y aquí están los otros partidos: Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PANAL, PRD, PRI, PT, PBEM. Ahora, hay un detalle a tomar en cuenta. Esta variable, o digo, esta columna que se llama escala, lo que tiene dos valores, el 1, valor 1, valor 2, y lo único que quiero comentarles aquí, porque esto no viene explícito en el PDF del cuestionario, es que la escala está midiendo dos cosas. En, la, en el valor número 1, en la escala con el valor número 1, lo que está midiendo es la posición del partido sobre esta dimensión. Entonces la posición de Peña, aquí se está midiendo en el 1, la posición de Peña Nieto sobre la dimensión 2, sobre lo que le llamaron dimensión social. Pero cuando se está midiendo en términos de escala el valor 2, de Enrique Peña Nieto como presidente en su escala 2 dentro de la dimensión 2, este 2 se refiere a qué tan importante es este tema para el presidente. Mientras que en el primero se pregunta cuál es su posición sobre este tema, está a favor o está en contra. En el 2 se está preguntando qué tan importante es este tema. Puede ser que el presidente en su momento tenga una posición de 18, por decirlo así, en esta dimensión. Tiene una posición de 18, pero tal vez el tema no es tan importante para él. Entonces aquí en esta escala de 1 a 20, si no es importante, su valor estaría cerca del 1, y si es muy importante para él estaría cerca del 20. Si echamos un ojo, por ejemplo, a lo que ocurrió en el caso de Peña Nieto, para saber cuál es su valor, hay que revisar esta columna que se llama min o medias. Este es un agregado, es un dato de resumen y nos dice cuál es la posición que todos los encuestados le asignaron, por ejemplo, al presidente. Entonces, la posición del presidente en torno a la dimensión social, eh, esta dimensión social, entonces le pusieron una posición de 13. De 1 a 20, la posición intermedia o la mediana sería 10, entonces esta posición 13 está hacia la derecha del centro y su importancia es de 11 de una escala de 1 a 20. La N quiere decir cuántas personas respondieron esta pregunta. Aquí quiere decir que respondieron 20 personas a esta pregunta para el presidente, pero no así lo hicieron para todo el resto de los partidos políticos. Y la desviación estándar es que tanta amplitud hubo en las respuestas. Por ejemplo, si solamente nos centramos en la escala con valor a 1, esto es para
evaluar la posición de los partidos, independientemente si lo consideramos muy relevante o no, en este caso la dimensión social, podemos ver, por ejemplo, la posición del PAN, que le asignaban los encuestados, la posición era de 17, y si lo comparamos en su momento con el PRD, por ejemplo, la posición del PRD sobre la dimensión social era 4. Ahora, también vean que aquí viene incluido la posición de Morena en su momento, se pudo evaluar, y su posición era de 6. Entonces, en este sentido, era más progresista o se consideraba más progresista el PRD y no tanto a Morena a partir de la respuesta de los encuestados. Vale decir que los encuestados son expertos en el tema, politólogos o gente analista de la política, y a ellos se les aplicó dicha encuesta. Bueno, esto es lo que pueden hacer, empezar a conocer las posiciones de los partidos en torno a distintas dimensiones o a distintos temas. Por ejemplo, los temas que se miden son gasto frente a impuestos, la dimensión social de la política, posturas sobre la privatización, posturas sobre medio ambiente, religión, descentralización administrativa. También hay está la medición ideológica entre izquierda y derecha. Hay temas sobre desregulación, sobre posición de los partidos en torno a los pueblos indígenas y minorías. Hay para el caso de Perú, se pregunta sobre los pueblos originarios y regiones amazónicas, porque ahí este es un tema específico. También hay sobre libertades individuales y seguridad ciudadana. Estos se consideran que son ejes que trastocan o en los que se puede discutir a la política hoy en día. También sobre remesas desde el extranjero, etcétera, relación con Estados Unidos, cooperación regional, inmigración, etcétera. Hay varios temas que pueden revisar aquí. Y también esto lo pueden hacer comparativo para países. Por ejemplo, si lo que les interesa es, veamos lo siguiente, la dimensión izquierda-derecha, es la dimensión izquierda-derecha, está codificada con el número 13. Si dejamos en tema de escala solamente 1, y ahora podemos seleccionar a varios países. Comparemos, por ejemplo, Argentina con Chile y, por ejemplo, con México. Y en ese sentido, entonces, estamos comparando distintos partidos políticos de distintos países, y para saber qué posiciones tienen, podemos centrar nuestra atención en el valor del promedio o la media para su posición ideológica. Nada más tomen en cuenta que hay algunas mediciones adicionales. Por ejemplo, suele presentarse esta pregunta sobre Barack Obama, y la idea de hacer esto es poner un punto de comparación en común para todos los casos estudiados o para todos los partidos de todos los países, cuál es la distancia que adoptan frente a esta posición de Barack Obama. No quiere decir que esté centrándose solamente en el caso de Estados Unidos, sino que es un punto de comparación. Y aquí lo que podemos empezar a ver es también la posición de Barack Obama frente a otro ejecutivo, por ejemplo, Evo Morales, y en ese sentido, o Juan Manuel Santos de Colombia. Y entonces podemos compararlos y de esa manera identificar también las posiciones de los partidos políticos entre sí y frente a un punto en común. Entonces, lo que les voy a pedir que hagan, bueno, este es un filtrado, basta con que hagan un filtrado de datos y reporten los valores de posiciones de partidos políticos para distintos temas. Y lo que me interesa que hagan en el reporte de la base de datos es que para el caso, el país que les tocó, identifiquen cuáles son las posiciones en las cuales los partidos políticos de su país se ubican en las posiciones más extremas, más extremas medido a través de la media, y cuáles son las posiciones más centristas o en qué temas los partidos políticos están ubicados en sus posiciones más centristas. Tomen en cuenta las escalas con las que se trabajan. Es una escala que va de 1 a 20, y el 1 y el 20 son los extremos de la escala. Y bueno, y en ese sentido, mi sugerencia es que limiten la búsqueda para los países que les corresponden. Y bueno, espero que esto sea ilustrativo de la base de datos.